¿Cómo están? Muy buenos días en este ya mitad de semana. Saludos desde México en temporada de pandemias en este 26 de agosto. Me da mucho gusto saludarles y sobre todo incorporar a nuestro análisis el día de hoy una serie, una lluvia de datos económicos en relación con la economía de este país. Cuando el mundo entero está preocupándose desde ayer por la tarde de un jugador argentino, Messi, el Barcelona, y que si se va a mudar o no a otros equipos. Y era un tema con el que yo quería comenzar esta conversación con un café en la mano, con Luis Fonserrada, el asesor para la American Chamber of Commerce de México, pero quizá no estás muy pendiente del futuro de Lionel Messi. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Muy bien. Supe lo de Messi, lo supe. No sé Claro, pues sí, por qué, pero lo supe. porque Sí. es tendencia, porque es tendencia. Yo te cuento, hasta mi equipo me dijo, oye, ¿no quieres hacer una entrevista sobre Messi? Y dije, no, espérame, cuando esté yo en ESPN, con mucho gusto. Pero el día de hoy hay muchísimos datos en México que vale la pena revisar, no solo lo que ya se revisó del segundo trimestre, sino lo que sucedió, la fotografía de junio, la revisión que hizo Moody's a su propio dato de crecimiento económico esperado para este año, e incluso uno de los miembros del Banco Central de México, Gerardo Esquivel, el doctor Esquivel, hablando de 3 años que le tomaría a la economía mexicana, bueno, pues recuperarse. Eso es la fotografía de los datos. Tú eres nuestro intérprete, nuestro querido economista. Yo te escucho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo no? Mira, déjame empezar por Estados Unidos porque jugó un papel fundamental en esto. La recuperación en Estados Unidos de la producción industrial y de la producción manufacturera fue enorme durante junio. Esto permitió que se incrementara de manera muy importante la demanda de bienes y de servicios, por supuesto, sobre todo para México. Y fue tan fuerte que las exportaciones mexicanas crecieron 75%. Fíjate, o sea, un incremento de 75% en junio con Impresionante. respecto a mayo. O Mm. sea, eso te da, es muy impresionante. Eso permitió que el mes de junio creciera a una tasa muy alta con respecto a mayo, solo el mes de junio. Pero por supuesto que ayudó a que la caída de todo el segundo trimestre fuera menor. De todas maneras, tenemos una caída de prácticamente 19%. Pero fíjate qué importante es esto. 19% es como la quinta parte del producto. Para darnos de la brutal caída, ¿no? A pesar de que junio se recuperó tan rápidamente. Eso es el segundo trimestre. Durante el tercer trimestre, del cual ya terminó prácticamente las dos terceras partes, julio y agosto ya se acabaron. Nos falta septiembre. Sin embargo, la recuperación en julio y agosto no va a ser tan fuerte como la de junio. La parte más importante fue junio, así que ahora viene una recuperación mucho más lenta. De ahí que todos los analistas que no habían visto una caída de 2 dígitos se empiecen a acomodar a 2 dígitos, ¿no? Como sabes, nosotros habíamos predicho una caída de más de 11% del PIB en el año y ahora prácticamente eh, los bancos, los analistas, la encuesta del Banco de México, todos están moviéndose ya a una caída de 2 dígitos, ¿no? Y Moody's efectivamente tiene un papel importante porque uno de los elementos que toman las calificadoras, Moody's en particular, para prever las expectativas del futuro y para decidir sobre cambios en la calificación, son las expectativas de crecimiento y el crecimiento que se puede dar. ¿Por qué? Pues porque junto al crecimiento viene la generación de ingresos, la generación de demanda y por supuesto el pago de impuestos. Los impuestos dependen de qué tantas ventas haya y de qué tanto ingreso se dé, ¿no? De ahí viene el ingreso a las ventas del gobierno y el ingreso por los sueldos y los salarios, las utilidades de las empresas. Por lo tanto, es evidente que una tasa de crecimiento menor va a implicar necesariamente una caída en los ingresos del gobierno. Y esto puede llevar, sin duda, a revisar la calificación de México, ¿no? No lo han
expresado de esa manera, pero este cambio en Moody's que se movieron, estaban en un dígito, -7%, a -10 ya. Y esto es muy importante. Otros analistas y otras instituciones se han movido también. El mismo Banco de México en el reporte que va a publicar en estos días, va a presentar también -2 dígitos, ¿no? No es público, pero lo sabemos. Entonces, evidentemente, las implicaciones, pues, para la economía son serias. Y claro que las preguntas son, ¿cuándo nos vamos a recuperar? La verdad, y esto es importante, es que en junio, con ese crecimiento que hay, ya tocamos fondo. Es decir, ya junio empezó a crecer, eso es cierto, pero muy lentamente y de una manera muy frágil, porque si viniera otra ola de contagios fuerte ahora en el otoño, o se detuviera fuerte por otras circunstancias, en particular por la falta de inversión que venimos viendo de manera tan dramática, pues entonces el crecimiento será mucho menor. Cuando Gerardo Esquivel dice que se va a llevar 3 años recuperarlo, es muy optimista. ¿Por qué? Si en el 21 creciéramos cerca del 3%, y luego creciéramos alrededor del 2%, porque no se ve por qué vayamos a crecer más del 2%. Es lo que veníamos creciendo históricamente. Para crecer más tendría que haber grandes montos de inversión y no están. Si creciéramos al 2% en promedio, requeriríamos 7 años, 7, para volver a tener el nivel del producto que tuvimos a finales del 18. Porque hay que recordar que el 19, sin pandemia, tuvimos una tasa negativa de crecimiento. Espérame, ¿qué está viendo Gerardo Esquivel que nosotros no estemos viendo? ¿O qué sabe Gerardo Esquivel que nosotros no sepamos? Yo creo que es una posición más política que técnica. No veo otra razón. ¿De dónde va a venir una fuerte inversión que nos lleve a crecer más? Es decir, él estaría pensando en tasas de crecimiento de alrededor de 3%. Pues no sé de dónde, ¿no? Que me enseña a los inversionistas que nos van a ayudar para que eso ocurra, perdóname. Exactamente. Ahora, el TEMEC que ya tenemos, ojalá de veras diera un incremento importante en la inversión, pero para eso se requiere una modificación seria en el discurso oficial, eh, resolver la inseguridad enorme que hay y un gran respeto a los derechos de propiedad y al Estado de Derecho, Gaby. Que No hay fíjate que manera de que la no. inversión se dé sin ese cambio. Fíjate que no hemos hablado contigo de la inseguridad desde el lado de AmCham y todo lo que está sucediendo con las preocupaciones, porque hemos hablado y nos enfrascamos, perdóname, mucho con el tema de la corrupción. Llegaron los videos, llegó Emilio Lozoya, llegaron las declaraciones de Lozoya, falta ver las pruebas, y el mundo entero se está metiendo solamente en el tema de la corrupción. Dicho sea de paso, no tenemos ni idea si es que el presidente va a cumplir su promesa de recoger los fondos que vienen o que eran desviados de la corrupción para las arcas públicas. Pero en esta semana, mi querido Luis, otra de las cosas que te quiero incorporar a tu análisis, pues son las ventas de Pemex, y quiero entender dentro de lo que tú hablabas de Moody's, cómo está Pemex, cómo en este deterioro y en la fragilidad que describes del crecimiento económico se ve el peso de petróleos mexicanos. Por supuesto. Mira, el tema de Pemex es muy serio. Las pérdidas de Pemex en un trimestre superaron las de 2 años completos anteriores, ¿no? Es impresionante. La falta de inversión, el echar para atrás la posibilidad de seguir haciendo estas convocatorias para que hubiera inversión extranjera en aguas profundas y en superficie, el haberlo detenido, detiene toda la producción de petróleo y detiene la posibilidad de que Pemex además haga estos farm outs, es decir, que contrate con otras empresas para desarrollar sus
yacimientos Sí. en los polígonos que él tiene, y por lo tanto la caída de Pemex es brutal, con el serio riesgo de que arrastre las finanzas completas del gobierno federal. Entonces, si eso sucede y no se ve un cambio para nada en la política energética, la posibilidad de no solamente de problemas más serios financieros del gobierno, sino sin duda un claro riesgo de una baja en la calificación. Claro. Mira, aún sin Pemex, la deuda del gobierno que hace, digamos, a fines del 2012, antes de que iniciara la administración anterior, era 38% del PIB. Con la administración anterior, que tuvo un endeudamiento terrible, la de Peña Nieto, subió 10 puntos del PIB la deuda, a 48, 49. Bueno, ahora a medio, ni siquiera llegamos todavía a la mitad de esta administración, ya vemos que la deuda está en 52, 53% del PIB. Es decir, ya se incrementó en 5 puntos. Lo que quiere decir es que es muy probable que lleguemos a un endeudamiento como proporción del PIB como de 60%, o cercano, 57, 58. Para México esta es una tasa excesivamente alta, es un endeudamiento excesivamente alto. Estados Unidos puede tener más de 100%, pero ahí hay una diferencia. Cada vez que se contrata a alguien, paga impuestos. Acá no. Acá el 60% de la gente no paga impuestos. Por lo tanto, el PIB no es un buen indicador. Lo que hay que ver es cuánto es la deuda con respecto al ingreso del gobierno. Y la otra parte que a mí me importa es que este es un presidente que ha dicho que no se van a endeudar, que tiene un trauma con el asunto de la deuda, en una época en la que muchos gobiernos y los estados en particular van a meter tentáculos a la economía por la necesidad que implica la pandemia. Aquí estamos hablando no de la pandemia que está haciendo aumentar la deuda, estamos hablando de una empresa que ni es productiva ni es rentable y quizá en reglas de mercado sin la mano del gobierno estaríamos hablando de una empresa que ya habría metido, ya habría, vamos, en un Chapter 11 por lo menos. Por lo menos. Exacto, entonces cuando yo hablo de dinero mal habido o mal gastado, pues lo que está sucediendo en Pemex no es una inversión tanto como sí lo es un desperdicio de recursos, Luis. Y esa parte la quiero señalar porque todo el mundo habla en Imagínate esta que todo ese dinero, Ajá, ajá. no, imagínate Adelante. que todo ese dinero se hubiera utilizado para infraestructura de salud o para seguridad, que es tan grave, ¿no? No, claro, y saber que Pemex concentra esta billetera cuando hay tanta gente que necesita. El otro tema que también me parece relevante para pedirte a ti una opinión, la inflación. Banxico, lo que va a decir el día de hoy, en una semana en la que ya sabemos que hay presiones inflacionarias importantes, yo no sé si son temporales, una golondrina no hace verano, pero ¿qué representa este bajo crecimiento, esta fragilidad del crecimiento con estas presiones inflacionarias? ¿Y llegaron para quedarse o cómo lo estás viendo? Sí, a ver, esto es muy importante. La inflación que vemos, la inflación general, que así se llama, tiene dos componentes, la inflación subyacente y la no subyacente. La subyacente es aquella que incluye a todos los productos manufacturados y procesados, aquellos que pasan por un proceso de producción en fábricas, en plantas, etc. Esta viene subiendo sistemáticamente y esta es una inflación muy importante porque también es la que se conoce como the core inflation, ¿no? Es la inflación que está manteniéndose ahí y es la más importante. Y luego tenemos la otra que es la no subyacente, que es donde está el jitomate, el chile, la cebolla, el limón, el pollo, el huevo, ¿no? Esta puede subir y bajar muy caprichosamente porque depende de que haya escasez de limones, de que haya escasez de jitomate, y por lo tanto cambia y es muy volátil. Pero también tiene ahí los precios de la energía, ¿no? Y esta ha estado subiendo sistemáticamente y, claro,
temporalmente, como dices, de repente esta puede subir mucho y tener un impacto. Así que esa, pues no hay manera de controlarla a menos que se bajen los precios de la gasolina, que es algo que no pueden hacer porque serían pérdidas adicionales del gobierno. Pero la otra inflación es la que es grave y viene subiendo sistemáticamente y viene subiendo porque hay escasez de algunos insumos, porque la depreciación del peso ha implicado que los insumos importados pues cuestan más en pesos y por lo tanto están estos precios. Entonces, el Banco de México se encuentra ante una disyuntiva con respecto a su política de tasa de interés. Hay una inflación alta, pero ellos quieren bajar la tasa de interés. Y una de las razones más importantes para bajar la tasa de interés, sin duda, es tratar de estimular la economía, pero la otra es que cuando baja la tasa de interés, también baja la tasa de los CETES, la tasa de los bonos del gobierno. Y eso ayudaría a las finanzas gubernamentales, que todos quisiéramos que sucediera. Pero entonces, ¿qué tanto va a seguir bajando la tasa? Yo pensaría que todavía puede bajarla de aquí a que termine el año ¿En otro serio? medio punto. Un cuarto y un cuarto, yo pensaría que es probable, pues sobre todo por el costo del financiamiento del gobierno. Y otra razón, a lo mejor el incrementar la tasa de interés no te va a detener la inflación porque esta está viniendo de otra parte, ¿no? Pero sí te detiene el crecimiento, perdóname. Claro que sí. Si subes la tasa de interés, te detiene el crecimiento. Así que creo que por esas razones, efectivamente, podemos ver reducciones en la tasa todavía. Pues ojalá, porque pareciera que la disyuntiva es o ayuda a los consumidores o ayuda a las finanzas públicas, y esa es una muy mala disyuntiva en estos tiempos, ¿no te parece? Por supuesto que sí. Y por último, Luis Fonserrada, pues estamos a las puertas ya, te lo quiero preguntar en estos términos y perdóname que lo haga así contigo, pero pues tú eres asesor y eres economista y has trabajado mucho con el sector privado en toda tu vida destacada de trayectoria profesional. Yo ya empecé a ver spots del presidente López Obrador para hablar de lo que sería su segundo informe de gobierno la próxima semana, pero dentro de estos mensajes hay cosas muy raras. Tenemos la conciencia tranquila, hay una enorme dicha de estar ayudando a la gente pobre. Esto es el centro del Evangelio, habla hasta del Papa, y déjame termino con el otro mensaje de ayer del presidente, que son declaraciones que uno no entiende. Bueno, hablar de los pobres como mascotas, no tanto quiero que me digas qué piensas si son mascotas o no los pobres, pero dice que no, si uno no tiene una mascota, un gatito, un perrito, con tantos sentimientos, no hay que cuidarle uno, no hay que darle de comer, etcétera, no se le dice a la mascota, vete a buscar tu comida. Lo pregunto, para cerrar esta conversación, Luis Fonserrada, para que me digas qué te deja ver en términos macroeconómicos, de política, de filosofía económica, y mirando a lo que nos viene otra vez a México. El día que tengamos la vacuna, y el presidente está muy confiado de que llegue la vacuna, y la OMS dice no se confíen, y ahí viene la influenza y nos vamos a andar confundiendo entre una tos como síntoma de la influenza o tos como síntoma del COVID-19, Por pero ni supuesto. siquiera hemos hablado de 2021. Te dejo que me digas qué opinas de estos mensajes. Mira, desgraciadamente parece un discurso hecho para otro planeta. A ver, ¿qué pasa? Solo hay una forma de resolver la pobreza. No hay dos, solo una. Y esa es empleo. Y el empleo requiere grandes, enormes montos de inversión. Todo el discurso alrededor de mascotas o no, alrededor del evangelio, todo esto es aire. No sirve para nada, no va a resolver las carencias que tiene nuestro país, no va a resolver la pobreza, no va a resolver el sufrimiento de la gente. Y sin duda, quienes más sufren son los que menos tienen cuando no hay empleo. Y el gobierno no puede seguir distribuyendo ni siquiera los montos necesarios, porque no lo hizo, sino son migajas. Tan claro es, que todavía a junio el gobierno tiene un superávit. A ver, ¿en qué país te puedes imaginar un superávit? Y junto a este superávit, además, una deuda de 52% ya.
¿Por qué? Por el mal manejo de la confianza, de la política económica. Es decir, lo que podrías hacer para bajar, fíjate qué paradójico, lo que podrías hacer para bajar la deuda como proporción del PIB es que el tipo de cambio baje, porque esto ha implicado eso. Pero para eso tienes que dar certeza, y es lo único que nos está dando, ¿no? Entonces, todo este discurso, todo este segundo, este informe que viene, Gaby, va a ser de nuevo como otra mañanera, no va a haber nada nuevo, no va a haber nada sustantivo, y el problema del crecimiento y el problema de la pobreza van a continuar, ¿no? En esto no hay magia, solo hay una forma de resolverlo: empleo e inversión. Y eso requiere certeza jurídica, seguridad, educación, salud, y nada de esto se está atendiendo. Es muy, muy grave. Pues ahí lo tienen ustedes. Todos los caminos nos llevan al mismo lugar, al empleo y a la inversión, y todos los caminos nos llevan a revisar qué estamos haciendo para promoverla, porque, ojo, yo siempre lo digo, viene una competencia muy seria entre las economías emergentes para atraer esta inversión que todos la vamos a necesitar. Qué gustazo. Yo presumo que Luis Fonserrada está en Mérida, así que pues nos imaginamos un agua de horchata, entre otras cosas que puedes estar disfrutando entre semana. Te mandamos un fuerte abrazo y no sabes qué placer hablar contigo de estos temas. El placer es mío, Gaby.